Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para comentar dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos analizando la política de comunicación de Donald Trump, que ha retorcido los límites de la verdad y trastocado dramáticamente la forma en la que se hace política en estos tiempos, incluyendo, desde luego, la relación de México con Estados Unidos. Luego vamos a conversar acerca de un acontecimiento histórico que amerita reflexión y debate. ¿Cómo se encuentra nuestra Constitución a 100 años de su promulgación? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello, Leo. Héctor Aguilar Camín, Leo. Jorge Castañeda. Buenas noches. Desde su campaña presidencial, Donald Trump demostró una nueva forma de hacer política caracterizada por una extraña combinación entre el viejo populismo del siglo XX y un protagonismo más afín a un reality show que a la alta política. Trump es sin duda un demagogo de muy poca sutileza, que enaltece su impulsividad y falta de pudor para fortalecer su imagen pública. Aún con los medios de comunicación tradicionales en su contra, llegó a la presidencia y una vez ahí ha logrado pasar por encima de ellos otra vez, diariamente antagonizándolos. Vivimos en la época de las noticias falsas y los hechos alternativos. Desde su llegada al poder, Trump, un narcisista amante de los reflectores, se ha dedicado a manipular y maquillar las verdades incómodas que lo aquejan, entre ellas las bajas cifras del público que acudió a su toma de protesta. Por más irreal que suene, su herramienta más efectiva ha sido su cuenta de Twitter, que ha usado para imponer sus propias reglas con una efectividad atemorizante. De modo que, al enterarse que Peña Nieto cancelaría su visita oficial si seguía insistiendo en lo del muro, Trump decidió desinvitarlo y aparentar que tenía la mano dura precisamente a través del Twitter. Luego, los dos presidentes hablaron en privado para supuestamente limar las asperezas. Pero alguien en la Casa Blanca le filtró información a una periodista mexicana aduciendo que Trump había humillado a Peña en la llamada privada y amenazado de enviar tropas estadounidenses a territorio nacional. Se trata, me parece, de la típica táctica de guerra propagandística utilizada por los políticos fascistas para debilitar a sus enemigos, en este caso México y su gobierno. Y lo increíble es que muchos mexicanos caigan en este juego, engordándole el caldo a Trump y los fascistas que lo acompañan en la Casa Blanca. Jorge, o estoy exagerando. El final, porque Javier... El final creo que estás exagerando un poco. Sí, no, creo que sí. La verdad, ya ves que una vez no es costumbre, pero en fin. Ahora sí estoy de acuerdo con Javier. Mira, se está empezando a hacer sí, se está polarizando. Se está empezando el frente a hacer... unido del que tanto se escucha. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Por qué no? O sea, no... A ver, ¿por qué la exageración? Por ver, todo lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo y todo parece indicar que fue una manipulación del tema de la llamada con Peña Nieto para, en efecto, pegarle incluso más duro que la manipulación en sí, incendiando a la opinión pública. Sí. En México, bueno. Pero caer, pues, hacer el caldo gordo a Trump, pues ni modo que lo callaran. Es decir, hubo una noticia muy importante, es que hubo una llamada y en la llamada hubo una versión oficial de los dos gobiernos y 3 días después hubo una versión oficiosa filtrada y esa versión oficiosa filtrada daba un tenor, no necesariamente palabras distintas, pero un tono muy distinto a lo que habían dado los dos gobiernos. Después hubo una tercera versión, que es la de la Casa Blanca, ya de nuevo más o menos oficial nuevamente, que es, bueno, sí fueron esas palabras, es decir, no fue la conversación primera, sí fue la segunda, pero fue en tono jocoso, fue en buena onda, no fue en mala onda para humillarlo. Pues es de esas 3 cosas yo creo que los medios mexicanos tienen que informar. No, lo tienen que informar, pero... informar no veo que sea pero hacer el caldo mi punto gordo. es que la filtración... Efectivamente, lo que hay que ver es qué hay detrás de la filtración. Y lo que hay detrás de la filtración, me parece, es tratar de debilitar
al gobierno de Peña Nieto y de dividir a la opinión pública nacional. Absolutamente. Mexicana. Sí, pero los medios pues tienen que informar de ello. Pero también tienen que decir esto, que oigan, cuidado, ¿no? A ver, Héctor. Bueno, sálvame. No, creo que eres insalvable. Insalvable. No, yo creo que en lo que dice Leo hay un punto muy importante. Y es que tenemos que empezar a entender que algo cambió seriamente en los procedimientos de comunicación política de la Casa Blanca y de este presidente, que no realmente, si lo vemos solo como el caso mexicano, pues vamos a ver unas peculiaridades. Pero si lo ves en conjunto de lo que ha hecho en sus primeros días en la presidencia, realmente lo que ha hecho es ir muy rápido estableciendo, aunque sea solo en los niveles del tuit y en los niveles de sus declaraciones, una especie como de certidumbre de lo que ha dicho Javier muchas veces aquí, de que él va a cumplir punto por punto la agenda. Y parte de la agenda es ser tough, ser duro, hablar claro. Y entonces, cada vez que él exhibe un momento en el que habló claro y se portó y puso America First, etcétera, él gana. Él gana políticamente costo electoral. Absolutamente. Sí. Y eso es lo que yo creo que hizo con la filtración. Hizo la Casa Blanca, lo hizo él. No sabemos, en la Casa Blanca parece haber también un pleito que siempre está, pero que quizá nunca habíamos visto tan claramente como... Y tan pronto. De tratar de mostrar cómo le estaba hablando muy duro a México desde el principio, con los negociadores en Washington, sin los negociadores en Washington, durante la llamada telefónica, etcétera. Si lo ves solo la parte mexicana, pues dices, era contra México, pero si revisas otras llamadas, como la que hizo con el primer ministro australiano, esa es peor todavía, porque esa dijo que le había colgado el teléfono, que había sido la peor llamada del día o la peor llamada ever. Bueno. Y después fue resultando, el primer ministro australiano, cuyo nombre no recuerdo, dijo, no, esa fue una conversación privada, yo no tengo nada que comentar. Eso. Y poco a poco fue cambiando a que no, finalmente sí había sido una conversación buena. Y finalmente Trump mismo dijo, le agradezco al ministro australiano haber aclarado esta situación, porque la conversación que tuvimos fue una conversación muy civilizada. Bueno, ¿qué es lo que ganó Trump en todo eso? Yo creo que ganó el mensaje de decirle a su electorado, voy a ser así de duro, con todos los que he dicho que voy a ser duro, así de duro voy a ser. Y es una manera de crear, por cierto, un hecho alternativo a la conversación real. Claro. Y él fabrica al lado un hecho alternativo que le conviene a su estrategia, como tú dices, con sus votantes. Sí. Con sus votantes. Ahora, no le ha ido nada mal con esa estrategia en términos de aceptación en la opinión pública americana. En su electorado. A ver, en distintas cosas, pero en la cosa de la prohibición del viaje de países de mayoría musulmana, la aprobación es de 49-41. Entonces, es decir, su modelo está funcionando. Bueno, y yo, a ver, mi único punto es frente a esta nueva realidad, ¿qué tiene que hacer no solamente el gobierno mexicano, los medios de comunicación mexicanos, los programas de opinión mexicanos, los ciudadanos mexicanos? Ese es mi punto. En lo que digo que tienes un punto muy importante es en no ser ingenuos frente a esto y entender que todo lo que viene de ahí viene con mucho efecto, ¿no? Sí, si a mí me preguntan, es más, si uno va y busca en cualquier libro de texto de filosofía, ¿qué es el conocimiento? La definición del libro de texto es que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Trump ha dejado dos de esas cosas fuera. Cree lo que cree y no le importa ni que sea verdad ni que lo tenga que justificar. Bajo esa definición, es decir, él sabe algo porque lo cree, punto, no porque es verdad o porque se pueda justificar. Bajo esa definición estamos ante lo que llama el filósofo americano Frankfurt bullshit, que no es mentir. Gran libro, un bullshit. Exacto, es un ensayo filosófico gran libro, donde hace la muy importante distinción entre el mentiroso y el bullshitero. La diferencia es que el mentiroso distingue la verdad de la mentira. Y dice la mentira. Y lo que hace es ocultar esa verdad, manipulando esa verdad a través de la mentira. Hillary Clinton, vamos a decir, es una mentirosa.
Trump no es un mentiroso, es un bullshitero. El bullshitero desprecia a la verdad, es indiferente respecto a la verdad. Puede estar diciendo, de hecho, medias verdades. O incluso una verdad completa. Sí, eso también es muy importante. Sí, sí. Eso lo hemos visto antes. Políticos bullshiteros siempre ha habido. La pregunta es ¿por qué gana la presidencia un político bullshitero? Y creo que hay varias explicaciones que son muy importantes. La primera es que en la segunda mitad del siglo XX hubo un ambiente intelectual que desprestigió la verdad. Tanto la derecha religiosa como una izquierda posmoderna dejaron de creer en la verdad. Eso facilitó atacar la verdad. Segundo, un ambiente político donde hubo una decadencia de la democracia representativa y se perdió confianza en las instituciones que generaban datos. Tercero, un desprestigio del experto como dueño de la verdad. Por la frivolidad de los mismos expertos, hay Cuarto, que decirlo, ¿no? un ambiente mediático donde ya cada quien ve las noticias que confirman sus prejuicios. Y quinto, un ambiente social donde mucho de ese bullshit es en parte verdad. Es decir, tiene éxito Trump porque como no le importa la verdad, a veces sí dice verdades, ¿no? El sistema está sesgado a favor de una élite. Se olvidaron de un porcentaje importante de la población. Es bullshit porque no lo justifica, son medias verdades, pero conecta también por eso. Entonces, es un contexto bien complicado para enfrentar. Por cierto, López Obrador, que tú tanto lo defiendes, de repente es bastante bullshitero. Es bullshitero. Sí, No, nada más para que quede ahí. En esta conversación lo que dice Javier es absolutamente cierto. Es decir, Trump está diciendo algo, entre muchas otras cosas, pero algo que sí ya fue confirmado por todos y en todas las versiones, de que le dice al presidente Peña Nieto: tu ejército tiene miedo. Tu ejército no le entra. ¿Sabemos de verdad eso? Pues mira, los tres lo han confirmado. Okay. La versión mexicana también lo confirma. Se lo dijeron a Calderón. Bueno, pero no. Bueno, acuérdense. En otras palabras. Se lo dijo Carlos Pascual en el Wikileaks, en el cable de Wikileaks. No Calderón. Y Calderón utilizó ese pretexto para expulsar a Pascual. Tenía esa razón y otras más. En este caso, en principio le está diciendo exactamente lo mismo Trump a Peña, pero es algo que muchos especialistas norteamericanos, mexicanos, europeos, de los que tú quieras, han dicho que el ejército mexicano, el propio Cienfuegos lo ha insinuado. Cuando dice, a veces nuestros soldados tienen que pensar si quieren que los persigan por violaciones a los derechos humanos o mejor hacerse guajes, pues algunos lo acaba de decir. Bueno, ¿cómo lo han dejado? Sí, entonces está diciendo una cosa no falsa. La rueda final de ese tornillo, que no acaba de dar vueltas, fue anoche. Antes del Super Bowl le dio una entrevista a Bill O'Reilly. Sí. Trump. No dijo nada del ejército. Lo que dijo fue: no, a mí me simpatizan mucho los mexicanos, su administración me parece buena, me cae muy bien Peña Nieto, pero sí tienen un problema, tienen un problema con las drogas, creo que es el mayor problema que tienen, con las drogas y con el cártel sobre las drogas, y claro, eso lo que provoca es que están envenenando nuestra juventud. Eso no dijo nada del ejército. Esas, digamos, the latest. La última. Nuestro problema con las drogas. La última versión. El último bullshit es de anoche. Quién sabe qué sigue mañana. Por eso yo creo que la prevención de Leo tiene sentido. Ojo, porque todo lo que viene siempre viene con un spin. Pero aquí viene verdaderamente recargado. Unas bolas como del Toro Valenzuela, ¿no? Es más que spin. Es más que spin, ¿no? Es una manera distinta de... Es un intento de un modo de Ahora, eso me lleva, eso me lleva... Por cierto, nada más como paréntesis, el tema del ejército, pues qué bueno que el ejército se esté haciendo pato en una guerra que nos están imponiendo desde Estados Unidos. No, es que no se está haciendo pato. Pero, en fin, o medio pato, pero bueno, pero eso es otro tema. A mí me gustaría que se hiciera pato, en serio. Y que se quejara de verdad este señor de que, oye, no le están entrando para perseguirlas a los carteles, pero es otro tema. Y no sabemos, por cierto, qué contestó Peña Nieto. No. Y ojalá no sepamos, porque yo estoy de acuerdo contigo. Ese es mi punto. ¿Cuánta gente escuché aquí en México, legisladores, periodistas? Tuve esta discusión incluso con nuestro amigo Carlos Loret de Mola, que están insistiendo, demandando que el presidente Peña Nieto tiene que publicar esa conversación. Para empezar, el vocero ya dijo que no se graban, yo no sé si sea cierto o no, pero en fin,
Pero el tema es ese. A ver, Jorge, Javier, Héctor, ¿qué debemos de hacer los mexicanos? Yo sí creo para no engordarle el caldo a Trump, porque no nos conviene engordarle el caldo a Trump. Perdón, bueno, lo vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Qué debemos de hacer? No se puede no informar cuando hay una filtración que tiene, fue, digamos, acreditada. Si te habla un agente de la Casa Blanca que tú conoces, que sea Dolly Esteves, o sea AP, o sea quien sea, tú conoces a esa persona, te consta que sí trabaja ahí, te consta que te ha dado filtraciones previas confiables, pues tienes que informar de ello. Y si no le va a decir, se lo va a filtrar a otro, al siguiente, al siguiente. Ahora, el reportero lo que tiene que hacer, eso sí, es que el reportero lo que tiene que hacer es darle contexto y checar sus fuentes, porque a ver, Dolly Esteves lo que dijo, yo la escuché con Carmen Aristegui. No pegas al olmo, sino a ver, perdón. Lo que sigue. Trump, a ver, y lo dijo, Trump humilló al presidente Peña Nieto. Es durísimo. Pero eso es. En una llamada humilló al presidente. No es verbo inventado por Dolly Esteves. ¿O no? O de su fuente. De lo que ella tiene, no se deriva que lo humilló. De lo que ella informó. No se deriva. ¿Le engordó el caldo Dolly Esteves a Donald Trump? Yo creo que le metió la misma estridencia que le ha metido a todas sus notas periodísticas los últimos 20 años, por lo menos. A ver, Javier. Mira, yo creo que este tema va, insisto, mucho más allá de filtraciones. Filtraciones siempre ha habido en México, en Estados Unidos, en todos lados. Es una forma de gobernar. El problema no es qué hacer frente a una filtración. Podemos tener este tipo de respuestas en tiempos normales de qué hacer frente a una filtración. Y el silencio muy seguido es la discreción, el silencio. Ahora, estamos frente a alguien que está haciendo no solamente la herramienta de la filtración, sino muchas herramientas para imponer su visión, lo que él cree, no justificando porque es verdad lo que él cree, sino más imponiendo a la Putin, que ese es su modelo, lo que él cree. Usa, sin duda, las filtraciones, la descalificación. Vimos con el juez ahora que echó para atrás el disque juez. La descalificación. El disque juez. Y si pasa algo, la culpa la vas a tener tú. Sí. Exacto. Puta, qué cosa más espantosa. Lo vimos en la precampaña con Little Marco y Low Energy. O sea, descalifica. También ha establecido que los medios es la oposición en Estados Unidos. Eso es algo también escandaloso. No es un pilar clave para una democracia liberal representativa, los medios, ¿no? Pero para Trump los medios son la oposición. Intimida. Antes, cuando era un precandidato, pues gritaba y eso asustaba, pero ahora es presidente de Estados Unidos. Puede intimidar mucho. A ver, Javier, le ponemos... Falso balance. Cada vez que alguien dice algo... exige la otra cara de la moneda. Bueno, a veces no hay otra, ¿me entiendes? Elvis no está tal vez vivo o tal vez muerto. No hay otro lado, por más que por ahí hay gente que lo crea. A ver, Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Y teoría de la conspiración, ese es su último recurso, ¿no? Tomando todo en cuenta estos puntos que haces muy buenos, ¿le pondrías el adjetivo de fascista o no? Mira, yo sí creo que el fascismo es una ideología. Me cuesta trabajo pensar en Trump como alguien ideológico. Hay elementos... Bueno, Steve Bannon sí lo es, que es el que está detrás de Trump, ¿no? O sea, de hecho, la semana pasada, ¿cuántos artículos salieron diciendo que el que mueve ahí las castañas es... Yo ahí tengo una postura un poco distinta, pero Steve Bannon estoy más dispuesto a darle esa etiqueta y hablar de él en términos ideológicos. En el caso de Trump, me cuesta trabajo hablar de Trump en términos ideológicos, igual que me cuesta trabajo hablar de Putin en términos ideológicos. Es decir, hay muchas palabras autoritarias, demagogo, populista, nacionalista, elementos, si tú quieres, fascistas o xenófobos, pero fascismo para mí, y yo creo que sí hay que cuidar ciertas palabras como fascismo, neoliberalismo, para poder hablar de manera analítica de las cosas. Y no creo que Trump sea alguien lo suficientemente ideológico. Yo lo que digo es los que están detrás de él, incluyendo a Bannon, sí me parece empiezas a ver los típicos elementos, generar miedo, intimidar, esas cosas que son yo creo que no hay más relacionadas con el fascismo. No hay que clavarnos en el tema de la etiqueta, porque la verdad es que si lo que dices es que es un fascismo a la Mussolini, no. Porque el fascismo a la Mussolini está pensado como una respuesta al comunismo y al socialismo. Está pensado como una movilización general de su sociedad. Era corporativista, hacia una organización corporativa. Tiene una ideología o una antiideología. Y su lugar de llegada es una dictadura. Es una dictadura política. Este no es el caso de Trump.
El caso de Trump, en todo caso, es una democracia regresiva, una democracia antiliberal, con muchos rasgos autoritarios, Sí los tiene. Y muchos rasgos de una gran, digamos, de un gran autoritarismo dentro de los marcos de la democracia estadounidense, que es una restricción bastante importante. Entonces, ahora, esto que está haciendo Trump en el marco de la democracia americana es un escándalo equivalente a que alguien quisiera establecer una dictadura, porque está atentando contra la dictadura más vieja y más funcional del mundo, contra la democracia. Mira, el lapsus. Y más funcional del mundo, y lo está haciendo con relativo éxito, en el sentido de ir quitando los pesos y los contrapesos y quedándose un poco solo en el escenario, con el Congreso de su lado, con el poder, con el judicial de su lado, y con la prensa dividida y diluida en este reino de la posverdad, en donde hay que tener la versión alternativa. Oiga, es que la verdad es que los migrantes mexicanos han descendido o están empatados. Deme la verdad alternativa, porque esto... Eso dice usted. Eso dice usted. Y en esto tiene un argumento muy reciente, que es muy potente, y se lo he oído ya 2 o 3 veces a él y a sus colaboradores todo el tiempo. Es que los medios serios de Estados Unidos se equivocaron con él. No lo vieron. Las encuestas no lo midieron. Ayer se echó un tuit descalificando todas las encuestas. Diciendo, bueno, ¿de dónde saco esto? Lo saco de los hechos. Ustedes... Bueno, como la comunidad de inteligencia. Lo mismo. A ver, entonces, se equivocaron una vez, por tanto, se van a equivocar siempre. Otra vez. Entonces, todas. Entonces, esa último bastión de la democracia estadounidense, que es la prensa, está sujeta a un juego muy perverso y muy inteligente de desacreditación. Se trata no tanto de mentir, sino de crear verdades alternativas. Ejemplo típico. El día que aparece la cifra oficial de que él perdió el voto popular por 3 millones, él sale y dice, sí, pero en esos 3 millones hay 5 o 6 que son votos ilegales. Y por tanto yo también gané. Hubo fraude. Bueno, 4 días después, el 43% de los republicanos creía que efectivamente había ganado por 3 si descontaban los votos ilegales. Es decir, sí crea verdades alternativas, creencias alternativas. Creencias, o sea, ya no hay, insisto, ya no hay... se dirige a su público, es que esta es la parte, es otra vez, la clave. Electoral, y la recoge todo el tiempo. Solo no le interesa. Además, ahí hay una razón muy lógica de método político, de táctica muy importante. Él está tirando a conservar la mayoría republicana en la Cámara dentro de 2 años, y para eso su arma más potente, y para que voten a favor de él todos los republicanos ahorita, es: si no jalas conmigo, te meto a alguien a la primaria. Mi movimiento. Mi movimiento, te meto como Tea Party. Ahí empieza la política. Nada más que Tea Party con el presidente de Estados Unidos encabezando, que ya es muy distinto. Y va y hace campaña en tu distrito a favor del republicano trumpista contra el republicano saliente oficialista. Y va a ganarla. Bueno, pues todo va dirigido a eso. Él no le importa que haya gente, nosotros, el New York Times, el New Yorker. Completando lo que dices, el efecto de Trump ahora, Trump da o quita popularidad en el ámbito republicano. Y es la experiencia de Paul Ryan, nada menos que de Paul Ryan, que lo descalificó por el tema de la misoginia, etcétera, y perdió en unos cuantos días una buena parte de su popularidad entre los republicanos. Entonces, la popularidad de Trump, su manera de estar presente en las simpatías de su electorado, es un arma poderosísima cuando estás hablando de senadores, de gente que quiere ser candidato a gobernador, etcétera. Por eso que calladitos han estado los republicanos. Castiga durísimo, ¿no? Permítanme, vamos a hacer una breve pausa, regresamos al segundo segmento. Y yo insisto, bueno, con estos son los que vamos a tener que negociar, ¿eh? O sea, a ver... ¿Negociar? Negociar, exacto, o no, no sé. ¿Qué puede hacer? Peña Nieto, Videgaray... Estuvo aquí Ildefonso Guajardo el otro día, me decía que muy amables ahí en la Casa Blanca, le recordaba
que, como decían los viejos políticos priistas, entre más duro el abrazo, más penetra la daga, ¿no? Pero, en fin, hacemos una breve pausa y regresamos con esta cuestión de la comunicación de Donald Trump, la manera que está haciendo política Donald Trump y lo que debe de hacer México en un momento más.